Hola amigos, ¿cómo están? Esto es The Fandom Guy. Yo soy Anthony y en esta ocasión vamos a hacer una reseña a un libro. ¿Qué? Sí, bueno, en este canal pues quiero, hacer reseñas de cosas que esté leyendo o esté viendo, que me estén gustando. Entonces, bueno, ahora toco un libro. Pero bueno, si ya vieron el título o algo, pues ya deben saber de qué libro se trata. Es Estados Unidos de Japón, de Peter Tierjas, me parece. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, este libro eh, es extraño, bueno, porque yo no soy un lector muy ávido de libros. Tengo mi colección pequeña, pero pues bueno, si realmente ven acá atrás, tengo mangas, tengo cómics, pero libros realmente no tengo muchos. Entonces, bueno, yo tuve una etapa en la que realmente sí leía muchos libros, pero pues por X o Y razón pues lo fui dejando. Entonces ahorita lo quise volver a retomar y decidí retomarlo con este libro, que se supone que me debería durar, no sé, al menos unas semanas, y lo acabé en 3 días. Entonces, bueno, vamos a hablarles un poquito del libro, ¿no? El libro es Estados Unidos de Japón. Y bueno, para empezar, el título ya les debe decir algo, ¿no? Estados Unidos de Japón. Este libro lo que nos plantea a grandes rasgos es qué hubiera pasado si Japón hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial junto con la Alemania. Pero bueno, aquí nos enfocamos en este aspecto de Japón siendo un vencedor en esta guerra. Eh, y bueno, la historia básicamente se resume en un personaje que se llama Beniko Ishimura. Beniko Ishimura es como un agente especial en este gobierno que se encarga de censurar contenido que ve la gente, pero su área se especializa en censurar contenido de videojuegos. De juegos porque, bueno, en esta realidad, bueno, creo que me fui. A ver, hay que explicar unas cosas. Eh, Cuando uno piensa realmente que Japón ganó la guerra, eh, pues realmente uno piensa que a veces pudo haber sido lo mejor, ¿no? Bueno, tenemos en la portada un mecha, que de hecho que también debe estar aquí. Entonces, bueno, o sea, uno piensa que a veces Japón debió haber ganado la guerra o bueno, se plantea ciertas cosas porque a pesar de todo lo que ha pasado, pues uno sabe realmente que Estados Unidos no fue exactamente un héroe en esta época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, en estas épocas pues realmente no hay buenos o malos, pero Japón en esa época en particular digamos que era un poquito culero. O sea, no, era un país con sus normas que se regía por un código que me parece que se llamaba el Bushido. Entonces, realmente Japón era un país muy despiadado, muy despiadado. Em, entonces, pues este libro pues nos narra sin tapujos eso, ¿no? De hecho, yo también me quedé un poco sorprendido porque, bueno, uno lo ve, ve la portada y piensa que el libro va a tratar sobre pues cosas un poco más apantallantes, un poco más impresionantes. Y no, realmente el libro hace mucho planteamiento en esto, ¿no? En Japón siendo este país vencedor, en qué pasaría si todos esos comportamientos malos que llevaran del pasado pues fueran avanzando y evolucionando de esta forma. Y realmente es un mundo muy interesante porque, bueno, eh, digamos que Japón siempre ha tenido como este reconocimiento de ser como un país muy estricto en ciertas cosas o que es muy bueno pues para tratar ciertos temas, ¿no? Entonces en este libro nos dejan muy en claro eso, pero también nos dejan en claro que cosas negativas podrían haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a la historia, pues, les digo, se trata de este señor que es como un comandante que se llama Beniko Ishimura y Beniko se dedica a hacer esta censura a estos juegos, ¿no? Eh, y bueno, el gobierno de Estados Unidos de Japón es un gobierno autoritario en donde la tecnología ha avanzado mucho. El libro se desarrolla en 1988
bueno, da saltos de tiempo, pero la mayor parte de la historia ocurre en ese tiempo. Eh, y bueno, tenemos este mundo que es súper avanzado. La gente usa unos dispositivos que en el libro en español les llaman porticales o algo por el estilo. Y estos dispositivos son mejores que un smartphone. Porque literalmente puedes jugar con ellos, ver archivos, conectarte a la red, que en este libro la red se llama Kikai o algo así. Entonces es como un mundo muy futurista, muy maravilloso y muy sorprendente en este aspecto, pero sin dejar de lado todo este conflicto que provoca el que Japón haya ganado con estas costumbres y este autoritarismo tan severo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez me desvié. Pero bueno, Beniko Ishimura, como les digo, él se encarga de censurar estos juegos que están hechos para los porticales, que son los dispositivos móviles que usa toda la gente. Y bueno, un día llega una gente que se llama Akiko Tsukino, me parece. Eh, y bueno, esta gente pertenece a una organización que se llama la Toko, me parece, hay muchos nombres japoneses en este libro, se imaginarán. Pero bueno, ella lo comienza a contactar porque comienza a ver problemas porque se empieza a difundir un juego que se llama USA o United States of America, que bueno, este juego simula qué hubiera pasado si Estados Unidos le ganaba a Japón. O sea, prácticamente lo que pasó en nuestra realidad. Pero bueno, siendo Japón, este país tan autoritario y tan manipulador con toda la gente, pues ellos les preocupa obviamente que se difunda ese juego, porque bueno, los deja como mal parados realmente. Y es que en el libro te dejan en claro que hacen cosas muy feas, muy feas. Entonces, bueno, yo también pensé en hacer esta reseña de spoilers, pero no, yo les recomiendo que si les interesa, bueno, esto que ya les conté del libro y demás, vayan y lo lean. Así tal cual. Si les gustó algo, o si les interesa, aunque sea el mecha, no, desde ahorita les digo, o sea, no hay tantos mechas, sí hay mechas, pero no son como el eje central de la historia. Esta portada realmente es como un poco engañosa en ese sentido, pero bueno, realmente uno ya cuando lee el libro siente que lo engañaron, pero como para bien, ¿no? O sea, sí, bueno, yo quería mechas y si me diste algo mejor, pues, pero pues yo quería mechas. Entonces, bueno, me parece que ese problema se soluciona un poco en la secuela que se llama el Imperio Mecha o algo así. Me parece que es el segundo libro, pero bueno. Eh, como les digo, este libro realmente me pareció muy interesante por eso. O sea, todas estas implicaciones sociales y todo este razonamiento y reflexión sobre la guerra y sobre el pasado, realmente se me hizo a mí muy interesante y realmente desde los primeros capítulos te atrapa. Los personajes y sobre todo los personajes, porque bueno, eh, por ejemplo, Beniko Ishimura es un personaje que te plantea desde un principio con ciertas normas. Es un personaje que cree en ciertas cosas, con un pasado que te explican bien, y con eso formado, entonces ya vas conociéndolos poco a poco. Hay algunos personajes como por ejemplo Akiko o Aiko, creo que se llama, que es esta gente de la Toko, que también son muy interesantes. Y realmente puedes llegar a sentir hasta empatía o entender muchas de sus acciones que hacen, tan solo por una parte del libro en la que te narran alguna parte de su historia, ¿no? Entonces realmente los personajes son muy buenos, son muy carismáticos y realmente muchas de las situaciones que yo disfruté mucho de este libro eran las interacciones entre ellos, porque realmente el autor hace muy buen trabajo en hilar estas conversaciones y mantenerte como a la expectativa, ¿no? Hay puntos de comedia muy buenos y hay puntos en los que realmente te ves como inmerso en esta plática sobre filosofía, ¿no? De, bueno, es que somos malos, o bueno, es que la guerra, que es la guerra y demás, y te va envolviendo en toda en todo este pensamiento y realmente te quedas inmerso en toda la historia. Entonces, bueno, la narrativa, como les digo,
Está realmente muy bien. El libro se divide como, no por capítulos, es como una historia y nos la van contando de forma cronológica, ¿no? Empieza en cierto tiempo, cuando está todo este estallido de que los Japón gana la guerra, y luego da un salto de tiempo y nos empieza a explicar esta historia dividida por horas. Y luego ya después da otro salto en el tiempo al pasado y al presente y así para darnos esto. Pero realmente, por ejemplo, bueno, eh, yo a veces he sentido con las historias cuando dan un salto en el tiempo hacia atrás, a veces puede ser ciertamente como contraproducente, porque bueno, tú estás como envuelto en esta historia, ¿no? Con estos personajes y... Ay, perdón. Y toda esta situación y bueno, dar ese como retroceso pues a veces te saca de onda, ¿no? O te quita cierto contexto. Y realmente aquí en este libro yo no lo sentí así. Realmente todas las tramas y todas las historias que te contaban, realmente yo sentía que aportaban algo y eran muy, muy interesantes. Entonces, el libro realmente hace un muy buen trabajo en engancharte y en mostrarte, como digo, todo este mundo que, bueno, eh, si no conocen al autor, les recomiendo que lo sigan en Twitter. Eh, pero este autor también tiene mucho amor y mucha pasión por todo lo relacionado a Japón, ¿no? Entonces, realmente también tiene este libro todos estos elementos que si tú, por ejemplo, eres geek otaku y te gusta mucho el anime o ciertas cosas, realmente vas a encontrar aquí muchas referencias o muchos objetos que ellos usan como en su vida cotidiana que te van a recordar a eso, ¿no? Y tan solo los mechas, el uso de tratamiento de los mechas, que les digo, realmente no aparecen tanto, pero cuando aparecen son muy, muy espectaculares. O sea, había realmente momentos en los que la acción está tan bien narrada que tú podías casi imaginarte la película en la cabeza, ¿no? De toda esta acción y todas estas escenas y realmente eso es algo que yo aprecio mucho de los libros, realmente que te den como la información exacta para tú interpretar todo y ver como esto en tu cabeza, ¿no? Igual con los personajes y con todo esto. Realmente, pues la portada te puede dar una idea, pero realmente el autor te da el material que necesitas, todo lo necesario para entender toda la historia. Entonces, realmente es un libro que me gustó muchísimo. Les digo, realmente lo acabé en 3 días. O sea, eh, dejé muchas de las cosas que estaba haciendo porque tengo juegos, tengo otras cosas que leer, tengo películas que ver, obviamente tengo mis tareas, que es lo más importante, obviamente. Entonces, realmente este libro llegó y es como que ¡puf!, aplastó todo eso y dijo, léeme. Y ya, no pude dejar de leerlo. Eh, Realmente si les interesa, les digo, lo recomiendo mucho. Tiene ciertas cosas como gráficas, pero realmente yo creo que sí contribuyen mucho a la historia. Y todo esto que les digo, toda esta trama sobre Japón y demás, es muy, muy, muy interesante. Y realmente lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Eh, y bueno, realmente pues eso creo que sería todo. Este libro, bueno, les voy a dejar un link en la descripción por si quieren comprarlo en Amazon. Y bueno, eso sería realmente todo. Yo creo... Estaba viendo el segundo libro, entonces yo creo que sí me lo voy a comprar, pero tengo que ver cuándo y cómo manejarme en estos tiempos porque si no va a volver a consumir todo mi tiempo como por 3 días. Entonces, bueno, realmente eso es todo. Les digo, muy recomendado el libro. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente.